Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Quién decide el ritmo de nuestra vida cuando aprendemos con videos de apenas 60 segundos? ¿Qué ganamos y qué dejamos en el camino cuando el conocimiento llega en cápsulas que consumimos casi sin darnos cuenta? La pregunta no es menor, porque hoy millones de jóvenes y adultos en todo el mundo, tal vez tú, yo o alguien cercano, pasamos parte del día en este formato que parece inofensivo y ligero, pero que está cambiando la manera en que nos informamos, nos entretenemos e incluso aprendemos. Los números son contundentes. YouTube Shorts promedia más de 70,000 millones de vistas cada día en todo el mundo, según cifras oficiales de la plataforma. Y no se trata solo del celular. Más de 1,000 millones de horas diarias se consumen en televisores conectados a Internet, lo que significa que la pantalla grande del hogar ya es también un espacio de scroll continuo. Todo esto sucede en paralelo a la consolidación de una economía de la atención. En los últimos 3 años, YouTube ha pagado más de 70,000 millones de dólares a creadores, artistas y medios. Detrás de cada clip de segundos hay entonces no solo diversión o aprendizaje rápido, sino una estructura económica que busca captar y retener cada instante de nuestra mirada. En México este fenómeno tiene un rostro muy claro. 83.1% de la población de 6 años y más usa Internet. Y la conexión ocurre sobre todo desde smartphones y cada vez más a través de televisores inteligentes. Entre niñas, niños y adolescentes, YouTube se consolida como la plataforma audiovisual más utilizada. Si queremos comprender cómo aprenden hoy las nuevas generaciones, no podemos ignorar este dato. Ahora bien, ¿cómo acercarnos a este fenómeno sin caer en la trampa de la nostalgia ni en la tentación de rechazar lo nuevo? Desde la historia y las ciencias sociales tenemos herramientas muy valiosas. La historia nos recuerda que no es la primera vez que la comunicación se acelera. En el siglo XIX el telegrama comprimió distancias, en el siglo XX la radio y la televisión comprimieron la simultaneidad de la experiencia. Y las ciencias sociales, con autores como Hartmut Rosa, nos invitan a pensar en la aceleración social, un círculo en el que la técnica, el cambio social y el ritmo de vida se empujan mutuamente, generando la sensación de que el presente se encoge y de que cada instante vale menos si no se capitaliza de inmediato. Por eso hoy queremos hablar de tiempo, aprendizaje y soberanía, de cómo los formatos breves abren nuevas puertas para el conocimiento, especialmente entre las y los jóvenes, pero también de cómo plantean retos. ¿A qué nos obliga esta lógica de inmediatez, por ejemplo? ¿Quién controla nuestro tiempo cuando dejamos que un algoritmo decida qué veremos después? ¿Y a quién beneficia que todo se reduzca a segundos? Este será nuestro recorrido en el episodio de hoy, precisamente. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a De Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio donde buscamos entender el presente con las herramientas del pasado, cuestionar lo obvio y pensar en alternativas de futuro. Soy José Gavino Castillo Flores, historiador, investigador y divulgador, y hoy te invito a explorar conmigo un tema que nos toca a todas y a todos: aprender en 60 segundos, aceleración, soberanía del tiempo y microaprendizaje. Aquí no vamos a demonizar lo nuevo porque el rechazo automático a la modernidad no explica nada. Al contrario, vamos a reconocer las formas innovadoras de aprender que se han abierto gracias a los microformatos. Vamos a rescatar lo positivo de estas prácticas y al mismo tiempo vamos a ser críticos con lo que está en juego. Queremos comprender cómo estas dinámicas transforman nuestra atención, nuestra manera de aprender y hasta nuestra relación con el tiempo. Así que te invito a que me acompañes durante los próximos 30 minutos
Pensemos juntos cómo podemos aprovechar el potencial de estas cápsulas de conocimiento sin perder de vista que, en última instancia, el tiempo debería pertenecernos a nosotros y no a las plataformas que buscan atraparnos en la pantalla infinita. Cuando pensamos en los videos cortos, muchas veces los vemos como algo absolutamente nuevo, casi como si fueran una moda nacida con TikTok o con YouTube Shorts. Sin embargo, si lo miramos desde la historia, descubrimos que lo nuevo tiene genealogías más largas. Cada época ha tenido sus propias maneras de comprimir el tiempo de la comunicación. En el siglo XIX el telegrama fue la gran revolución, por ejemplo, lo que antes tardaba días o semanas en llegar por carta podía transmitirse en minutos. En su momento hubo quienes lo vieron como un riesgo. ¿Qué pasa si perdemos la calma de la correspondencia reflexiva y todo se reduce a frases breves? Se preguntaban algunos intelectuales de la época. Un eco muy similar al que existe hoy en día. En los años 30 del siglo XX, la radio creó otro tipo de comprensión. Por primera vez, millones de personas podían escuchar la misma noticia o el mismo discurso al mismo tiempo. Pensemos en Franklin D. Roosevelt y sus famosas charlas junto a la chimenea. En pocos minutos, el presidente de Estados Unidos lograba transmitir confianza en medio de la crisis económica a todos los ciudadanos. Era una comunicación comprimida, directa y emocional. En los 50 la televisión trajo otra forma de tiempo compartido, el del hogar reunido en torno a un mismo programa. No era ya la carta privada ni la escucha comunitaria en la plaza, era la sala de la casa convertida en un espacio de simultaneidad mediada. De ahí que la crítica cultural de la época dijera que la televisión robaba, entre comillas, la conversación familiar del mismo modo en que hoy se habla de que los teléfonos nos aíslan en la mesa. ¿Qué nos muestran estos ejemplos? Que lo importante no es solo la técnica, sino quién organiza el tiempo social a través de ella. Ahí entramos en el terreno de las ciencias sociales. El sociólogo alemán Hartmut Rosa habla de la aceleración social. No se trata únicamente de ir más rápido, sino de un círculo en el que la innovación técnica, el cambio social y el ritmo de vida se empujan mutuamente. El resultado es lo que él llama encogimiento del presente. Sentimos que lo nuevo se vuelve viejo demasiado rápido y que nada dura lo suficiente como para asentarse. En el caso de los videos cortos, eso significa que el conocimiento parece tener fecha de caducidad casi inmediata. Pero también hay otra mirada crítica, la del teórico Jonathan Crary. En su libro 24/7, El capitalismo tardío y el fin del sueño, sostiene que el capitalismo ha invadido incluso la noche. Ese espacio que antes estaba protegido por el descanso. Si antes el tiempo de fábrica estaba marcado por la sirena, hoy el tiempo del scroll es continuo. No hay pausa, no hay cierre natural, la pantalla siempre nos ofrece el siguiente clip. Ahora bien, ¿cómo decide YouTube qué nos muestra? La propia plataforma lo explica. Utiliza señales como el historial de reproducción, los clics, las encuestas de satisfacción del espectador y algo que llaman tiempo de visualización valioso, es decir, no solo cuánto ves, sino cuánto valoras lo que viste. A esto le suman las llamadas 4R, remover, contenido que viola normas, elevar fuentes confiables, reducir lo que está en el límite de lo dañino y recompensar a quienes cumplen con las reglas. Suena bien, pero la crítica académica recuerda que estos criterios son opacos. ¿Cómo se mide el valor? ¿Quién decide qué se eleva o qué se reduce? Y llegamos a otro debate famoso, el de las llamadas madrigueras de conejo. Esa idea de que si ves un video, el algoritmo te lleva a otro y luego a otro más extremo. La evidencia científica aquí es interesante. Algunos estudios muestran que sí existe un efecto de sesgo, que la plataforma puede empujarte hacia contenidos afines a tus inclinaciones previas. Pero otros trabajos muestran que la polarización no depende solo del algoritmo, sino también de la conducta previa del usuario, las suscripciones, los clics externos, las búsquedas. En otras palabras, el sistema puede amplificar, pero no siempre fabrica la radicalización desde cero. Lo que vemos entonces es que los videos cortos son parte de una larga historia de aceleraciones.
No aparecen de la nada, son herederos del telegrama, la radio y la televisión, y como ellos organizan la manera en que pensamos el tiempo y el conocimiento. Desde las ciencias sociales esto nos obliga a preguntarnos qué significa aprender cuando el presente parece encogerse. Cómo mantener la soberanía sobre nuestro tiempo en un mundo donde cada segundo vale dinero para alguien más. Hasta aquí hemos hablado de la historia de la aceleración y de cómo las plataformas organizan nuestro tiempo. Pero la gran pregunta sigue pendiente. ¿Se puede aprender con videos de apenas unos segundos o pocos minutos? La respuesta rápida es sí, pero con matices. Los investigadores en educación llaman a esto microaprendizaje, que consiste en unidades muy breves de contenido con un objetivo específico y una evaluación rápida. Una revisión sistemática de 2024 publicada en Helion encontró que los estudiantes que participaron en programas de microlearning obtuvieron mejores resultados en pruebas de desempeño que aquellos expuestos a cursos largos tradicionales. Eso sí, siempre que hubiera un diseño pedagógico sólido detrás. En otras palabras, no es la brevedad lo que enseña, sino el diseño. Pongamos un ejemplo sencillo. Un video de 3 minutos que explica cómo resolver una ecuación de segundo grado con un ejercicio concreto puede ser más eficaz que una clase de 40 minutos llena de teoría sin práctica. Lo breve puede convertirse en una puerta de entrada clara y motivadora, siempre que luego se complemente con materiales más amplios. La historia nos ayuda a entender esto. Pensemos en los manuales escolares del siglo XIX. Eran breves, esquemáticos, resumían en pocas páginas lo que antes se aprendía en voluminosos tratados. Su eficacia estaba en la claridad y en la posibilidad de repasar rápido. Algo similar ocurrió con las cartillas de alfabetización en América Latina durante el siglo XX. Pequeñas lecciones muy cortas que buscaban enganchar al estudiante y darle confianza. En ese sentido, los videos cortos no son una ruptura total, sino un heredero digital de esa tradición de simplificación. Ahora bien, los estudios también nos advierten algo. La satisfacción del estudiante con un video corto no siempre se traduce en aprendizaje real. Un trabajo de 2025 señaló que muchos jóvenes reportaban estar más contentos con lecciones breves en línea, pero en exámenes de comprensión profunda no mostraban mejores resultados que los de formatos largos. Es decir, lo breve puede ser atractivo, pero sin una estrategia de repaso y reflexión, se corre el riesgo de quedarse en la superficie. Aquí entran conceptos de la psicología cognitiva, como la práctica de recuperación, que consiste en volver a traer a la mente lo aprendido mediante preguntas o ejercicios, y el famoso espaciado del estudio, que propone distribuir en el tiempo varias exposiciones breves al mismo contenido. Un microvideo, por ejemplo, acompañado de una pregunta al final y repetido en distintos momentos, puede ser más poderoso que un video largo visto una sola vez. Pero no todo es positivo. Varios resultados recientes han mostrado que el uso excesivo de videos cortos se asocia con problemas de atención sostenida. En jóvenes universitarios, el consumo intensivo correlaciona con dificultades de concentración y mayor impulsividad. Un estudio de 2025 publicado en NeuralMash incluso encontró que los cerebros de personas con síntomas de adicción al video corto, que así se llama ya incluso este síndrome, mostraban una menor sensibilidad a las pérdidas y mayor propensión a tomar decisiones rápidas sin evaluar riesgos. Esto no significa que todo usuario de Shorts o de TikTok esté en riesgo, sino que el uso sin límite puede tener efectos negativos en la forma en que procesamos información y tomamos decisiones. Pensemos en un ejemplo muy común para todos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que abrimos la aplicación, cualquiera de ellas, solo supuestamente para ver un clip y terminamos sin darnos cuenta 30 minutos más tarde viendo la aplicación? Ese tiempo fragmentado y disperso rara vez se convierte en aprendizaje profundo. Aquí está el gran dilema. Lo breve engancha, pero lo profundo exige pausa. Por eso, desde las ciencias sociales y la pedagogía, la pregunta clave no es si es bueno o malo el video corto, sino cómo se integra. Igual que la radio educativa en los años 30 necesitaba guías impresas para profundizar lo aprendido y que la televisión escolar de los 60 requería maestros que discutieran lo visto, el microvideo de hoy necesita andamiaje, actividades, proyectos, debates y lecturas
que amplíen el horizonte de lo aprendido. Podemos verlo en experiencias concretas. Algunos profesores ya utilizan shorts para explicar en un minuto la raíz etimológica de un concepto y luego mandan al grupo a leer un texto más amplio. Otros proponen microretos, ver un clip de historia universal y responder en clase cómo conecta con el proceso local. Ahí lo breve no reemplaza, sino que dispara la curiosidad. En resumen, los microformatos pueden ayudar a aprender siempre que se usen como puentes y no como destino final. La historia de la educación nos enseña que la simplificación es necesaria, pero nunca suficiente. La crítica no es contra la brevedad, sino contra la ilusión de que todo puede reducirse a segundos sin perder complejidad. Hasta aquí hemos visto cómo los videos cortos forman parte de una larga historia de aceleraciones y cómo, con un buen diseño, puede apoyar el aprendizaje. Pero queda una pregunta de fondo. ¿Quién maneja el tiempo cuando todo se mide en segundos? En las sociedades industriales del siglo XIX, el tiempo lo marcaba el reloj de fábrica. La sirena decidía cuándo entrar, cuándo salir y hasta cuándo comer. El tiempo no era del trabajador, sino de la empresa. En el siglo XX, el tiempo lo marcó la televisión. La programación dictaba cuándo ver el noticiero o la telenovela. Hoy, en el siglo XXI, el tiempo lo marcan los algoritmos. Y no hablamos de un horario fijo, sino de un flujo infinito de tiempo. Siempre hay un siguiente video, siempre hay un estímulo más. YouTube explica que recomienda contenido a partir de señales como el historial de reproducción, los clics, encuestas de satisfacción del espectador y una métrica que llaman tiempo de visualización valioso, que busca identificar no solo cuánto ves, sino si lo consideras significativo. Además, la empresa dice aplicar las llamadas 4 Rs. Rs por los nombres en inglés, se los doy en español. Remover contenidos dañinos, elevar fuentes confiables, reducir lo que está en el límite de la desinformación y recompensar a los creadores responsables. Suena equilibrado, pero la crítica académica recuerda que estos criterios son opacos. ¿Quién decide qué es valioso, por ejemplo? ¿Qué se entiende por confiable y según quién? ¿Quién controla esa escala de valores? En este punto, la historia y las ciencias sociales nos ayudan a ir más allá de lo técnico. Pensemos en la teoría de la economía de la atención, planteada por autores como Herbert Simon desde los años 70. Simon decía, y lo voy a citar, la abundancia de información crea pobreza de atención. Hoy esto es más cierto que nunca. Las plataformas no venden exactamente información, venden la posibilidad de captar tu atención unos segundos más. Por eso, en los últimos 3 años, YouTube pagó más de $70,000 millones a creadores, artistas y medios, porque la atención se ha convertido en un recurso económico estratégico. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién gana con la inmediatez? Primero, las plataformas, que monetizan cada segundo que visualizamos a través de publicidad. Segundo, los grandes creadores y marcas, que se adaptan al formato breve para llegar a millones. Y tercero, en algunos casos, los usuarios. Esto cuando el microcontenido se convierte en un punto de entrada al conocimiento o en un espacio de creatividad. Pero también hay perdedores. Quienes quedan atrapados en el consumo pasivo, quienes ven su tiempo fragmentado en miles de microclips sin rumbo y quienes confunden la satisfacción inmediata con un aprendizaje profundo. Un ejemplo claro lo vemos en el terreno político. Durante las campañas electorales recientes en distintas partes del mundo, los equipos de comunicación han convertido los shorts o reels en cápsulas diseñadas no para informar, sino para emocionar y retener. Un mensaje de 30 segundos repetido una y otra vez puede tener más impacto que un discurso de 1 hora. La pregunta es, ¿queremos que nuestra comprensión de la política, de la ciencia o de la historia quede reducida a eslogans en segundos? Aquí aparece la noción de soberanía del tiempo. En la era industrial, los movimientos obreros lucharon por la jornada de 8 horas, 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para vivir. Hoy quizás la lucha no sea por horas, sino por segundos significativos. Decidir conscientemente cómo usar nuestro tiempo digital podría ser una de ellas. ¿Cómo recuperar esa soberanía? Una parte depende de la política pública, regulación de plataformas, alfabetización digital, transparencia algorítmica,
pero otra depende de nosotros como individuos y comunidades. Algunos educadores ya experimentan con estrategias sencillas. Por ejemplo, creando listas de reproducciones finitas, no dejar que el algoritmo elija siempre, incluir pausas obligatorias entre videos y usar cada microformato como puente hacia algo más largo. Una lectura, un debate, un proyecto. Podemos pensarlo así. Los videos cortos no tienen por qué ser el destino final, pueden ser la puerta de entrada. Un clip de 1 minuto sobre la Revolución Francesa puede ser el inicio de una discusión en clase sobre las revoluciones en América Latina. Un reto de 30 segundos en matemáticas puede abrir la puerta a un proyecto completo de estadística. La clave está en no confundir el anzuelo con el aprendizaje completo. El algoritmo querrá que nos quedemos atrapados en la inmediatez porque de eso vive. Pero nosotros, desde la historia de las ciencias sociales, podemos recordarnos que el tiempo es una construcción política, social, económica y que como toda construcción puede disputarse. Vamos entonces llegando al fin de este recorrido y vamos a tratar de hacer un balance. A lo largo de este episodio lo que hemos visto es que los videos cortos no son simplemente una moda, sino parte de una larga historia de aceleraciones tecnológicas y sociales. El telegrama, la radio, la televisión, cada uno transformó la manera de comunicarnos y reorganizó el tiempo colectivo. Hoy YouTube Shorts, TikTok o Reels son los herederos digitales de ese proceso. ¿Qué hay de bueno en este fenómeno? Sin duda, la capacidad de democratizar el acceso al conocimiento y a la información. Un clip de pocos segundos puede acercar a millones de jóvenes a una explicación clara, a una experiencia cultural de otro país o a una herramienta práctica que antes estaba reservada a círculos más reducidos. Además, la brevedad puede estimular la curiosidad, abrir puertas y motivar a seguir aprendiendo. En sociedades desiguales donde el acceso a la educación formal no siempre está garantizado, estas cápsulas representan una oportunidad real para ampliar horizontes. Pero también hay riesgos y límites que no podemos ignorar. El primero es la fragmentación del tiempo, es decir, cuando todo se reduce a segundos, perdemos la capacidad de sostener atención en procesos largos y complejos como la toma de decisiones. El segundo es la economía de la atención, que convierte nuestro tiempo en una mercancía que beneficia a alguien. Lo que está en juego no es solo cuánto aprendemos, sino cuánto permanecemos frente a la pantalla. Y no solo se trata de aprender, claro, se trata también de distraerse, pero en ese sentido, alguien hace negocio con esto. Y el tercero es la opacidad de los algoritmos, que deciden qué vemos, qué se prioriza y qué se oculta, con criterios, por cierto, que rara vez conocemos a fondo. Frente a este problema, ¿qué podemos hacer desde la historia, las humanidades y las ciencias sociales? Primero, dar contexto. Recordar que lo que hoy vivimos no es un fenómeno aislado, sino parte de una larga cadena de transformaciones históricas. La historia nos enseña que cada nueva tecnología ha generado miedos y esperanzas y que el verdadero desafío siempre ha sido cómo integrar este avance, este cambio a la vida social. Segundo, ofrecer crítica y reflexión. Las humanidades nos invitan a pensar qué significa la atención, qué implica perderla o entretenerla y cómo la inmediatez modifica nuestras formas de memoria y de relación con los otros. Las ciencias sociales pueden estudiar quién controla el tiempo, a quién beneficia y cómo se distribuyen los costos y beneficios de esta aceleración. Y tercero, podemos proponer caminos prácticos. No se trata de condenar el formato breve, sino de convertirlo en una herramienta con sentido. Usarlo como puerta de entrada, complementarlo con lecturas, proyectos y debates y diseñar secuencias que permitan pasar de lo micro a lo macro. Si en el siglo XX la radio educativa necesitaba cuadernos, decíamos, para poder orientar sobre su uso, hoy el video corto necesita de docentes, familias y comunidades que lo conviertan en puente hacia el pensamiento profundo. La pregunta final no es si debemos rechazar o aceptar los microformatos, si hacen daño o no. La pregunta es cómo recuperamos la soberanía del tiempo en medio de la aceleración. La historia nos recuerda que el tiempo siempre ha sido una construcción social, política y económica, decíamos, y que siempre se puede disputar a las empresas que en este caso manipulan dicho tiempo. Hoy la disputa es entre un tiempo entregado a los algoritmos y un tiempo recuperado para aprender, crear y convivir. Así es, la próxima vez que abras YouTube, TikTok o cualquier plataforma, pregúntate,
¿Quiero que este minuto me pertenezca a mí o que se lo lleve el algoritmo? Esa puede ser la primera lección de soberanía en la era de los segundos. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Hemos visto que los videos cortos no son simplemente distracción, pueden ser también herramientas poderosas de aprendizaje, siempre que sepamos cómo usarlas. También descubrimos que detrás de su aparente inocencia se juegan cuestiones profundas, la economía de tu atención, la manera en que se organiza nuestro tiempo y las nuevas formas de aprender y relacionarnos con el mundo, que a fin de cuentas quedan a disposición de los intereses de las grandes empresas que se disputan ese tiempo y tu atención. La historia y las ciencias sociales nos enseñan que cada época ha enfrentado estos dilemas. No se trata de rechazar lo nuevo, ni tampoco de idealizar el pasado, sino de comprender qué está en juego. Y lo que está en juego en el fondo es la soberanía de nuestro tiempo, decidir si queremos que un algoritmo lo administre por nosotros o si preferimos usarlo para aprender, crear y compartir. Así que la próxima vez que abras un clip de segundos, piensa, ¿este minuto me acerca a lo que quiero aprender o solo se lo estoy regalando a la máquina de la inmediatez y que, por cierto, beneficia a alguien económicamente? Esa pregunta, pequeña pero poderosa, puede marcar la diferencia. Soy José Gavino Castillo Flores y esto fue de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Gracias por acompañarme. Te invito a seguir la conversación, a compartir este episodio y a reflexionar conmigo sobre cómo vivir mejor en tiempos de aceleración. Nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta pronto.